Buenos días, mi nombre es Caterine Velandia, soy psicóloga especialista en gerencia en riesgos laborales de su ARL positiva. Hoy vamos a hacer una capacitación sobre el Comité de Convivencia Laboral y las habilidades que deben tener sus integrantes. Bueno, la normatividad en Colombia nos habla claramente que los integrantes del comité de convivencia deben tener unas cualidades o unas competencias, que estas son unas competencias blandas. Las competencias blandas son las que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Y pues definitivamente cómo ellos tienen que intervenir en momentos de conflicto, en momentos en donde hay choques, roces entre compañeros, pues por eso deben tener estas competencias. Las competencias que deben tener son respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información, comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Definitivamente estas son cualidades muy importantes. Sabemos que los casos que llegan al comité de convivencia son casos en donde están involucradas pues la emocionalidad de los trabajadores, donde están involucrados muy seguramente datos muy confidenciales, por eso deben manejarlos de manera ética, con imparcialidad, con respeto hacia las diferentes partes y deben adquirir competencias como las que ya mencionamos. Es importante que el comité de convivencia sepa que estas son competencias que seguramente muchos de los miembros ya las poseen y por eso sus compañeros los eligen como personas conciliadoras, como personas respetuosas que pueden intervenir en un conflicto, pero no necesariamente las deben tener ya previo a su postulación y a su elección como miembros del comité. Son habilidades que pueden fortalecerse, que pueden mejorarse a través de capacitaciones como estas, a través de sensibilizaciones, talleres en los que puedan ir entrenándose en la resolución de estos conflictos y en el fortalecimiento de estas competencias. Bueno, las personas en la organización acuden al comité de convivencia laboral básicamente por algunas razones. Esto es porque definitivamente a veces lo que nosotros vemos sobre la superficie es un conflicto por una o X razón que muchas veces es muy superficial y lo que realmente está pasando está más de manera más profunda y por eso el comité de convivencia debe tener una habilidad importante que es la capacidad de hacer ese análisis dentro de las fases eh, de la resolución de un conflicto o de la atención de una queja por acoso laboral. El comité de convivencia debe hacer un análisis minucioso de esa queja, porque normalmente no es lo que nosotros estamos viendo o la razón fundamental por la que se están quejando, sino porque debajo de esto hay otras razones. Estas razones pueden ser pobres estilos de comunicación, definitivamente las personas no se han logrado comunicar, no contemplan una comunicación clara con un mensaje concreto, que tampoco puede haber una comunicación cuando hay mensajes erróneos, cuando definitivamente nosotros no nos estamos hablando con respeto, cuando de pronto estamos diciendo unas cosas con las palabras, pero con nuestros gestos, con nuestra comunicación no verbal, estamos queriendo decir otras cosas. También acuden al comité de convivencia o son razones subyacentes a lo que realmente están manifestando porque hay una búsqueda de poder. Entonces no siempre es un poder económico, no siempre es un poder de pronto de un cargo, de acceder a un cargo mayor o mejor. Muchas veces este poder es el querer tener la razón, el querer tener el control frente a un asunto, frente a un área. El poder es de pronto, ese poder es el de poder mostrarse más frente al jefe que el otro. También porque hay una insatisfacción con los estilos de liderazgo. Entonces,
definitivamente pues no estamos de acuerdo con la forma con la que se está manejando el liderazgo en el área. Entonces es que tenemos dificultades con los jefes, con los compañeros, precisamente porque unos apoyan, otros no, a la forma en cómo se está llevando este liderazgo. También tenemos muchos conflictos porque tenemos carencia de apertura. Nosotros no estamos abiertos a ver que hay personas que opinan, piensan, sienten diferente a nosotros y queremos que todos piensen de la misma forma y hagan las cosas de la misma forma. No estamos abiertos a que haya alguien que proponga actividades diferentes y una forma de hacer las cosas diferente. Y por último, una de las razones más importantes para acudir al comité de convivencia son los cambios que se presentan dentro de la organización. Estos cambios, por insignificantes o pequeños que los veamos, siempre van a generar conflicto o crisis, que no siempre es que el conflicto y la crisis no está mal. La forma como nosotros resolvemos esos conflictos y esas crisis que generan los cambios son las que nos llevan a tener conflictos. Entonces, si se ha identificado dentro de la organización que ha habido unos cambios organizacionales en la estructura, ahora con el tema de la pandemia que hemos tenido cambios de jefes, cambios de sitio, en la forma de relacionarnos, en la forma de hacer las cosas, muy seguramente nosotros podemos entender que va a haber conflicto y que va a haber la necesidad de que el comité de convivencia pues esté atento de eso. En este momento es importante que el comité de convivencia esté pendiente de esas situaciones porque, como les decía, los cambios que estamos enfrentando tan importantes en la forma de relacionarnos muy seguramente nos están llevando a tener conflictos y de pronto, ¿por qué no?, a sentir que nos están acosando laboralmente. La importancia también del comité de convivencia es que puedan identificar cómo es que ellos entran a resolver un conflicto. Entonces nosotros pues creemos que solamente tenemos una forma, pero hay unas etapas. Entonces, o los tipos de resolución del conflicto, porque no, digamos que sí debiéramos transcurrir o transitar por estos tipos de resolución de conflicto como si fueran etapas, primero una, luego la otra, pero a veces las personas se saltan de esas fases y no siempre transcurre en el mismo orden como fases. Entonces, por eso hablamos solamente de tipos de la resolución de un conflicto. Lo primero que debería pasar en la resolución de un conflicto es que haya una negociación. En la negociación no hay un tercero interviniendo, sencillamente hay dos personas o dos partes que tienen un conflicto y entre ellas mismas, por iniciativa de ellas mismas, pues buscan solucionar ese conflicto. Hablando, explicando, haciendo el análisis de qué fue lo que pasó y pues es como lo que deberíamos hacer todos los seres humanos en cualquier tipo de relación y en cualquier tipo de conflicto. Primero tratar de solucionar ese conflicto mediante una negociación. Ya definitivamente cuando no se puede, vemos que definitivamente no hubo posibilidades de que nosotros mismos, las partes involucradas, resolviéramos ese conflicto, es cuando acudimos a un tercero. Y en este caso en la organización está el comité de convivencia laboral, que lo primero que va a hacer es una mediación. En el proceso de mediación, el comité de convivencia lo que hace es que escucha por separado las partes y luego las reúne, abre el espacio para que las partes se escuchen, dialoguen, hablen, manifiesten sus intereses y traten de llegar a un acuerdo y a resolver el conflicto. Que el fin último de toda negociación o mediación es pues efectivamente llegar a un acuerdo.
Si definitivamente ya se abrió el espacio, se pudieron escuchar y no se resuelve el conflicto, la siguiente parte será la conciliación, que ahí también el comité de convivencia puede entrar a realizar esta fase. Y es que en esa fase ya no es suficiente con que el comité de convivencia abra el espacio y los ponga a escucharse, a hablar, sino que ya da opciones, le presenta a las dos partes el comité de convivencia alternativas, estrategias para solucionar el conflicto. También buscando lo mismo, llegar a un acuerdo. Entonces ahí es donde de pronto que estén todos los miembros del comité de convivencia empieza a aportar, porque pues siempre dos cabezas piensan mejor que una. Entonces si hay varias personas del comité de convivencia que puedan ofrecer alternativas, ser creativos, decir, bueno, listo, entonces esta parte accede a esto, pero usted ¿por qué no hace esto? Lleguen a este acuerdo y ahí se pueden con esas propuestas que hace el comité de convivencia llegar a una conciliación, llegar a un acuerdo y resolver el conflicto. Ya definitivamente cuando ninguna de estas etapas se ha dado ni funciona, ahí lo que sigue ya es el arbitraje. Y el arbitraje ya no le corresponde al comité de convivencia. Digamos que el comité de convivencia, las fases o los tipos de resolución de conflicto que empiezan a manejar es la mediación y la conciliación. El arbitraje, pues como su nombre lo indica, incluye un árbitro, que es quien pone unas medidas disciplinarias, como en el caso de los partidos de fútbol, por ejemplo, puede sancionar, sacar a alguien del partido, poner una tarjeta roja. A nivel laboral, quien puede hacer el arbitraje es el área de talento humano o quien tenga a cargo toda la parte disciplinaria, que pues de acuerdo a las medidas y al concepto que dé el comité de convivencia frente a su intervención del conflicto, también puede tomar unas decisiones como suspender, sancionar o incluso si la falla es muy grave y está catalogada como una de las faltas graves que amerita el despido del trabajador, es quien puede tomar ese tipo de decisiones. De lo contrario, el comité de convivencia solamente podrá ejercer una mediación, una conciliación e informar a talento humano que no se llegó a un acuerdo y que es él quien debe empezar a realizar un proceso de arbitraje. Bueno, a continuación vamos a ver un video. Es una breve historia que nos habla un poco de la importancia de tener en cuenta las varias posturas de los demás y el papel fundamental del comité de convivencia frente a los conflictos que se suscitan en una empresa. Yo espero que puedan ver el video no solamente en esta capacitación, sino que puedan verlo en el momento que se reúnan y puedan hacer sus comentarios ya todos reunidos sobre este videito. Entonces ahí se los dejo. 6 sabios ciegos y un elefante. En la India vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Para demostrar su sabiduría, exponían sus conocimientos y ocurrencias y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Las posturas eran opuestas y como ninguno de ellos había podido tocar nunca a un elefante, decidieron salir al día siguiente en busca de un ejemplar y de este modo poder salir de dudas. Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la marcha por una senda que se adentraba en la selva. No habían caminado mucho cuando de pronto, al llegar a un claro, se dieron cuenta que estaban justo al lado de un elefante. Los 6 sabios ciegos estaban muy contentos y se felicitaban unos a otros por su suerte.
finalmente podrían resolver el dilema y decidir cuál era la verdadera forma del animal. El primero de ellos, que sin pretenderlo se dio de bruces contra el costado del animal, extendió sus brazos a derecha e izquierda tratando de averiguar las dimensiones del paquidermo. «El elefante es como una enorme pared», dijo. El segundo de los ciegos avanzó con más precaución. Con las manos extendidas, desde su posición, pudo tocar un colmillo, muy largo y puntiagudo. «La forma de un elefante es exactamente como la de una lanza», dijo. El tercer ciego agarró la trompa del animal y la estudió con detenimiento, notando su perfil alargado y estrecho y su movimiento. «Creedme, este elefante es idéntico a una larga serpiente». Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y aproximó sus manos hasta alcanzar la cola del animal, que se agitaba para espantar las moscas que le molestaban. La agarró y la palpó de arriba abajo. No tuvo dudas y sentenció: «Está claro, el elefante es como una vieja soga». El quinto de los sabios se encontró con la oreja del animal y dijo: «Todos estáis en un error. El elefante es similar a un gran abanico plano». El sexto sabio, por su parte, descubrió una de las patas del animal, pudiendo apreciar su gran contorno. «Tened por seguro que un elefante es igual que una sólida y gruesa columna». Todos creían saber cuál era la forma del elefante y consideraban que los demás estaban equivocados. Comenzaron a discutir, convencidos cada uno de lo que había experimentado. Así pasaron largo rato y no se ponían de acuerdo. Muy al contrario, el enfado de todos aumentaba y de las palabras estaban pasando a los gritos y las descalificaciones. Entonces, un hombre menudo que viajaba a lomos del elefante y que había asistido atónito a toda la escena, decidió, para tratar de apaciguar los ánimos, que era momento de intervenir. «Disculpen, señores, permítanme que les diga que todos ustedes tienen razón, pero ninguno conoce toda la verdad en este asunto». Los 6 sabios, sorprendidos por la interrupción, escucharon un poco avergonzados las palabras de aquel desconocido. Si en lugar de discutir se escucharan ustedes como me están escuchando a mí ahora, hace rato que se habrían formado una imagen precisa del elefante. Créanme, la cooperación es muy útil en estos casos. Un elefante puede ser de una forma u otra dependiendo desde qué parte se considere. Si juntaran cada una de sus verdades parciales, se acercarían más a la realidad. Debemos ser tolerantes y respetuosos con la opinión de los demás. Todos pueden equivocarse y tener razón al mismo tiempo, porque cada uno tiene una perspectiva limitada de la verdad objetiva. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, y se necesita humildad para reconocerlo. A veces se discute en la total ignorancia de lo que el otro quiere decir. Si estamos dispuestos a escuchar y a trabajar en equipo, lograremos mejores resultados. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, ya entonces, para finalizar, voy a hacerles como un resumen de cómo deben de pronto darle el tratamiento a los conflictos que se presentan o las quejas que se presentan al comité de convivencia. Entonces, lo primero que se hace es que se presenta el problema. Este problema, quiero aclarar, no solamente puede ser una queja de acoso laboral, puede ser también un conflicto, porque dentro de las funciones que están establecidas para el comité de convivencia, no solamente dice intervenir en las quejas de acoso laboral, sino también dice prevenir el acoso, las conductas de acoso laboral. Y la manera como se previenen, pues digamos que hay muchas, promoviendo el bienestar, apoyando el área de talento humano y de bienestar de la empresa para que haya relaciones sanas dentro de la organización.
Pero una de las formas importantes de prevenir el acoso laboral es interviniendo a tiempo en los conflictos, en los pequeños conflictos que se presentan cuando, por ejemplo, se presentan por una única vez. No es repetitivo, no es un caso de acoso, pero sí hay un conflicto que está deteriorando el ambiente laboral, que está dañando el bienestar de los trabajadores y muy seguramente afectando el riesgo psicosocial. Entonces, puede ser que también ustedes reciban quejas de conflictos, no solamente de acoso laboral. Hay que establecer, deben hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Quiénes están implicados? ¿Dónde ocurren? Y tratar de hacer un análisis, como les decía, anterior a reunirse con las personas, para tratar de entender con la sola queja, con la sola solicitud de la intervención del Comité de Convivencia Laboral, qué causas pueden estar llevando a estas dos personas o estas dos partes a tener ese conflicto. Entonces, ya la siguiente parte, bueno, dice cuéntame. Entonces, básicamente es cuando citamos a las personas por separado y les preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ocurrió esto? Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿por qué es que está pasando esto? Y ya luego la siguiente parte dice aclarar el problema. Es cuando se citan a las dos partes para aclarar la situación. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Por qué nos estamos encontrando en esta situación? Y esta sería la fase de mediación, en donde ustedes como comité de convivencia abren el espacio para que las partes se escuchen, digan en qué situación están, qué esperan, cómo podrían mejorar. Ya definitivamente pasamos a la siguiente fase, que es proponer soluciones, que ya sería una fase de conciliación, donde ustedes sí pueden hacer propuestas de cómo terminar con el problema. Entonces ya los hemos escuchado por separado, los acabamos de escuchar. Nosotros como comité de convivencia les proponemos a ustedes que lo resuelvan de esta y esta manera. Podemos hacer esta estrategia, pueden reunirse, pueden de ahora en adelante y dejar ese acuerdo por escrito. Si las partes acceden, deben dejar ese acuerdo por escrito en el acta del comité de convivencia, que es la siguiente fase. Ese acuerdo debe, como les decía, estar por escrito, firmado por las partes, y ahí deben colocar quién hace qué, cuándo, cómo y dónde, muy especificado. Tal persona o tal parte va a hacer esta actividad, la va a realizar en estos tiempos, la va a realizar el cómo y dónde. Porque el comité de convivencia tiene otra función importante, que es hacer seguimiento. Entonces, a los 3 meses ustedes se pueden reunir y hacer seguimiento a ese conflicto, cómo va, a ese acuerdo, si se está cumpliendo o no, llamar incluso a las personas para que brevemente les cuente cómo ha ido con ese acuerdo, si el acuerdo fue exitoso o requiere hacer algunos ajustes, o si definitivamente no funcionó y ustedes tienen que informar a talento humano para que de pronto se tomen otras medidas, como les decía, de tipo arbitraje. Entonces, pues digamos que las estrategias que ustedes deben tener, que se recomienda que tengan en las fases de mediación y conciliación, es mantener la perspectiva, tratar de ser lo más objetivos que ustedes puedan. Para eso también es importante que escuchen las partes, que se den cuenta que de alguna forma cada quien tiene la razón, porque cuando hay un conflicto nosotros normalmente siempre se involucra es la parte emocional. Y digamos que hay verdades ineludibles en el mundo que podemos atenderlas desde nuestra razón, desde nuestra lógica, pero la parte emocional, el cómo nos sentimos frente a una situación, es muy individual, y lo que para uno puede resultar ser muy doloroso, para otra persona puede resultar algo muy sencillo de manejar. Entonces, para eso es importante que ustedes mantengan esa perspectiva o objetividad, que mantengan la posición de que definitivamente cada quien desde su punto de vista, desde su ángulo, pues tiene la razón y de alguna forma hay que llegar a un acuerdo.
Eso es también la siguiente estrategia, que es no creer que tenemos la posición de la única verdad. Digamos que cada quien tiene su verdad desde su punto de vista y desde ese ángulo pues es que actúa y toma las decisiones que toma. Hay que mantener también una perspectiva de todos ganamos. En un acuerdo, pues para que lleguen a un acuerdo deben hacerse propuestas, estrategias en los que todas las partes ganen. De alguna forma todos tienen que ceder, pero también todos deben llevarla de ganar. Si a este le molestaba la forma como lo trataba, entonces este también seguramente la forma es porque tiene alguna reacción. Entonces, ¿cómo todos empiezan a ganar? Deben darse respuestas creativas. A veces las personas que están involucradas en el conflicto no se dan cuenta de otras opciones, que tienen otras alternativas. Entonces, en eso el comité de convivencia es bien enriquecedor. Ese tercero que no está involucrado dentro del conflicto puede dar unas alternativas que cambien el enfoque del problema y lo muestren ya no como un problema, sino como una oportunidad para mejorar, para mostrar que puede ser un reto para las personas y que no lo vean como algo malo, que lo vean como algo necesario para que cada vez estemos mejor como compañeros y como organización. También es muy importante para una comunicación asertiva la escucha, siempre buscando que las partes se escuchen, se respeten, que haya más que ese diálogo, porque a veces estamos muy dispuestos a hablar, a expresar nuestras emociones, lo que nos molesta, lo que queremos, lo que esperamos, pero no estamos tan dispuestos a escuchar al otro y a crear un diálogo constructivo. Por eso el comité de convivencia siempre debe estar presto a llamar a las partes a que se escuchen, a que se busque siempre en las reuniones a abrirlas, a hacer una apertura de la reunión, diciendo pues que esto es para mejorar y para buscar un diálogo constructivo. Es importante también que el comité de convivencia empiece a gestionar sus emociones y la de los demás, que se empiecen a fijar si efectivamente es un problema, pasó algo, muy seguramente a veces pasan problemas con cosas muy sencillas, pero es que está generando qué tipo de emociones: malestar, mal genio, tristeza, decepción, porque es que no sabemos cómo las personas pueden asumir cada una de las situaciones. Como les decía y les repito, para uno puede ser un motivo de felicidad y para otro un motivo de tristeza, porque se acordó de una situación, porque está viviendo una situación difícil. Y también, ya para finalizar, una estrategia para avanzar en los conflictos es comprender el conflicto. Entonces, por eso el análisis que deben hacer con anterioridad, desde que la persona coloca su queja, y empezar a ver más allá del conflicto, sino qué puede haber por debajo, que es lo que genera esto. De pronto hay una persona muy sensible, de pronto hay una persona que está teniendo unas dificultades emocionales a nivel familiar. Ahora que tenemos tantas personas también que pueden estar viéndose afectadas en su familia por el COVID, porque ha habido separaciones, porque ha habido problemas económicos, porque hay personas con comorbilidades por las que otros están muy preocupados, ha habido pérdidas. En este momento también hay personas que han fallecido por COVID y tenemos trabajadores que han perdido familiares muy cercanos. Entonces es importante la acción en este momento del comité de convivencia. La última circular del Ministerio de Trabajo, la 064, que salió hace unos 15 días, nos habla de esa importancia del comité de convivencia y de cómo empiezan a retomar. De pronto, si lo dejaron por temas de pandemia y todo atrás, esas reuniones del comité de convivencia, cómo empiezan a retomar sus funciones y empiezan a apoyar a sus compañeros que están teniendo dificultades por la misma pandemia, por el conflicto eh, que se puede generar, a apoyarlos. Entonces, esto es muy importante. La, la, la,
El comité de convivencia no necesariamente tiene que ser pues presencial, si lo pueden hacer a través del uso de herramientas tecnológicas, o igual si están de manera presencial pueden reunirse con todas las normas de bioseguridad. También deben participar en ese análisis para las personas que están volviendo a trabajar. Es como eso, y resolviendo y interviniendo, previniendo los casos de conflicto y acoso laboral. Bueno, esa es la capacitación que teníamos para hoy. Les agradezco muchísimo. Pues la idea es que puedan reunirse, como les decía, de pronto si lo ven por separado el videíto, pues que después puedan, digamos, como hablarlo entre ustedes y comentarlo para, pues muy seguramente para aclarar cuál es la posición y el punto de vista del comité de convivencia en la organización. Muchas gracias.